Soy el sargento Bernal y en la presente clase vamos a hablar del plan de manejo en el cuidado táctico de campo, o sea, en la fase número 2. Colóquenle mucha atención. En esto vamos a describir cuáles son los cuidados que proporcionamos en fase 2, los puntos más relevantes en fase 2. Recordemos que esta es una fase muy importante porque en esta fase ya va a actuar el personal de enfermeros teniendo en cuenta que la unidad está en un nivel reducido de fuego. Entonces, esta fase ya prácticamente corresponde a la atención que van a proporcionar los enfermeros, los medis o los especialistas de sanidad, los socorristas militares o enfermeros militares o paramédicos militares, ¿correcto? Entonces ya acá vamos a describir una serie de procedimientos que podemos realizar en esta fase. Correcto. El personal de enfermeros se encuentra con un nivel reducido de riesgo, por lo cual normalmente ya aquí los especialistas de sanidad proporcionan los cuidados médicos mientras el resto del equipo se encarga de la seguridad. Uno de los puntos claves dentro de la fase 2 es que siempre el enfermero debe revisar al herido que no tenga armas, desarmar a los combatientes, sobre todo aquellos que presentan alteración de conciencia, combatientes enemigos, rehenes, capturados, se deben de desarmar completamente para proporcionar la atención. Una vez desarmados, ya en fase 2, el enfermero con un soldado o una persona de seguridad inicia a proporcionar la asistencia médica. Eh, Cuando salimos de fase 1 a fase 2, normalmente en la fase 2 realizamos nosotros lo que conocemos un área de concentración de víctimas o a veces TC3 dice nido de heridos. Es donde vamos a concentrar todos los heridos y en esta zona los vamos a clasificar y empezamos a proporcionar la atención médica, ¿correcto? Uno de los protocolos adecuados de actuación médica podemos remitirnos al protocolo MARCH, que es un protocolo muy importante, que es como un estándar para las directrices de cuidado táctico de heridos en combate. Entonces aquí se lo escribo y ustedes este protocolo tienen que aprendérselo de memoria para que ustedes lo puedan aplicar correctamente. Entonces la M hace referencia al control de hemorragias. Tengo en cuenta que la máxima prioridad en el campo táctico es el control de hemorragias. Entonces lo que tiene que hacer el especialista de sanidad es verificar, colocar torniquetes o revaluar torniquetes y garantizar el control de la hemorragia, ya sea por medio de torniquetes en aquellas heridas donde anatómicamente no se pueden usar torniquetes, realizar empaquetamiento utilizando gasas o agentes hemostáticos y los vendajes de presión. En la A hace referencia a la vía aérea, el manejo de la vía aérea, inicialmente con cánula nasal, si es accesible. Si la cánula nasal no nos funciona, podemos utilizar una máscara laríngea, una vía aérea quirúrgica o el manejo avanzado de una vía aérea, también la intubación cuando hay un especialista. Esto ya lo determina según la competencia que tenga el especialista de sanidad y según la situación que se esté manejando con el herido. En la R hace referencia a descubrir el pecho del paciente, identificar heridas penetrantes, colocar sello de tórax y realizar el tratamiento del neumotórax a tensión. Entonces la R es respiración. La C hace referencia a evaluar otras hemorragias, por ejemplo hemorragias a nivel del tórax, identificar un hemotórax, identificar una hemorragia a nivel abdominal o una inestabilidad pélvica, algo que sospechemos nosotros de una fractura de pelvis. Entonces sabemos que estas hemorragias son potencialmente de riesgo, entonces hace referencia a identificar otras hemorragias y a diseñar una estrategia de reanimación con el paciente, pero ese tema ya lo vamos a ver más adelante porque aquí me estoy remitiendo es a describir cuáles son los cuidados principales en la fase número 2.
Entonces, en la H hace referencia a evaluar el trauma craneoencefálico y el manejo de la hipotermia del paciente. ¿Qué les recomiendo ya a ustedes? Que desde ya vayan repasando este protocolo y que lo empecemos a aplicar tal y como lo hacemos nosotros, utilizando los deditos de la mano, que es mucho más fácil saber qué significa cada dedito, pero este protocolo sí tienen que tenerlo claro ustedes si quieren tener éxito en el manejo del herido. Ok, muy bien, entonces voy a describir algunas. Para una, entonces, como hablamos de la M, entonces lo primero que hacemos o lo que tiene que hacer el especialista médico, el especialista sanitario, el enfermero o la persona que esté a cargo, es evaluar las hemorragias, ¿ok? Entonces, pues en las hemorragias sabemos que uno de los recursos son los torniquetes, los hemostáticos, los vendajes y o torniquetes de unión, ¿correcto? Entonces lo primero que hacemos nosotros cuando sacamos heridos a la zona 2 es reevaluar hemorragias, verificar que el torniquete esté bien colocado. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos el combatiente no se ha ajustado de forma correcta el torniquete. Entonces es un punto clave reevaluar el torniquete, registrar la hora de aplicación del torniquete. Por ahí en medicina táctica hay una historia que siempre se las cuento a ustedes, se llama la historia del torniquete olvidado. ¿Qué sucedió? En Afganistán, un soldado es herido, se coloca un torniquete, lo sacan al campo táctico y el enfermero, como tenía varios heridos, se le olvidó reevaluar ese torniquete. ¿Qué sucedió? Que realmente el soldado pensó que lo habían herido y se colocó el torniquete en una extremidad que no presentaba ningún tipo de herida. Resultados, el soldado permaneció alrededor de más de 4 horas con el torniquete y cuando llegó al centro de trauma tuvieron que amputarle su extremidad a consecuencia del torniquete porque este torniquete ha permanecido más de 4 horas. ¿De quién era la responsabilidad acá? Del especialista de sanidad por creer que está en la obligación de reevaluar ese torniquete. Entonces esta parábola del torniquete olvidado siempre se las comento en los cursos para que ustedes no olviden ese tipo de detalles. Reevaluar permanentemente los torniquetes. Para una hemorragia externa en la cual no se puede aplicar un torniquete, recuerde que hay hemorragias a nivel de extremidades donde anatómicamente no se puede colocar un torniquete, por ejemplo en las hemorragias que están muy proximales. Entonces, si anatómicamente no se puede colocar un torniquete, el enfermero debe proceder inmediatamente a realizar un empaquetamiento. Entonces vamos a empaquetar esa herida. ¿Cómo podemos empaquetar la herida? Utilizando una gasa hemostática, un agente hemostático o una gasa estéril. La técnica de empaquetamiento, que en otro módulo la van a ver ustedes, que hace referencia al control del sangrado, pues ahí ya vamos a ver técnicas más avanzadas para el control del sangrado. Entonces realizamos un buen empaquetamiento de la herida. Siempre que ustedes empaqueten la herida, una vez terminen de empaquetar con un agente hemostático, vamos a colocar nuestras manos y vamos a realizar al menos de 3 a 5 minutos de presión directa. De 3 a 5 minutos de presión directa. Una vez han realizado esa presión directa, de 3 a 5 minutos vamos a colocar un vendaje, ¿correcto? Y vamos a observar el vendaje. Si el vendaje está seco, no está encharcado en sangre, quiere decir de que fue efectiva la técnica, ¿correcto? ¿Cómo utilizar los agentes hemostáticos, la gasa hemostática? Lo primero que tenemos nosotros que hacer es identificar, descubrir la herida, empezar a introducir la gasa a la herida y posteriormente realizar una presión de 3 a 5 minutos y hacer un buen vendaje, ¿ok? El TC3, el comité del TC3 describe o recomienda algunos hemostáticos. Estos son los 3 hemostáticos más comunes en América Latina, los que más utilizamos. En el caso de Colombia, nosotros utilizamos más el Kiklo con Valgaus desde hace muchos años. Es un buen hemostático, es excelente hemostático. Existe otro que es el Chitogaus, también es un buen hemostático. El Celos también es un buen hemostático. El Celos viene en 2 presentaciones, viene en gasa y viene un aplicador, que es el que observan ahí en el empaque. Pero realmente la experiencia que hemos tenido en la utilización de hemostáticos es que la gran mayoría de estos hemostáticos son excelentes. El principal error con la utilización de los hemostáticos es que a veces las personas no se entrenan y no lo utilizan de forma adecuada, o sea, no hacen un correcto empaquetamiento de la herida. Es muy importante enfatizar en la capacitación, en el entrenamiento, porque ahí está la clave de que las personas sepan utilizar de forma correcta el hemostático y realizar
realizar una buena técnica de empaquetamiento y una buena técnica de vendaje. Ahí está la clave para controlar el sangrado. Entonces, estos son algunos de los hemostáticos que nos recomiendan las directrices del TC3. Manejo de la vía aérea. Como lo mirábamos, ya vamos a hablar en la letra, vamos en la A. Ya hablamos, hicimos un repaso de la M, vamos en la A, que es vía aérea. En la vía aérea, pues normalmente de un paciente que esté inconsciente, lo que podemos nosotros es asegurar esa vía aérea inmediatamente con una cánula nasal. El primer dispositivo de respuesta para el manejo de la vía aérea en el campo táctico es la cánula nasofaríngea. Recordemos que en TS3 no utilizamos nosotros cánula Egger o cánula Oro porque es una cánula inestable. Entonces nos vamos con una cánula nasal que es una cánula estable, ¿ok? Si esa cánula no nos funciona, pues nos vamos a una máscara laríngea. Ya si estamos en cuidado prolongado y el herido nos está complicando, tiene una baja saturación, determinamos que la máscara laríngea no está funcionando bien, pues tendríamos que tomar la determinación de realizar la intubación del paciente. Pues para realizar la intubación tiene que haber un especialista con competencia, ¿ok? O si es que tenemos un trauma facial, con obstrucción de la vía aérea, realizar una vía aérea quirúrgica, ¿ok? Normalmente, como en este caso, que ustedes pueden observar la imagen en el trauma facial, se lo digo por experiencia, por ejemplo, en el caso de Colombia, donde hay un gran número de soldados que son heridos por activación de artefactos explosivos y muchos de ellos presentan este tipo de trauma que denominamos nosotros trauma facial. Empezamos nosotros a experimentar que en la mayoría de los heridos no requería una intervención avanzada de la vía aérea. Nosotros experimentamos dos pasos rápidamente. El primero, llevar a la persona de cúbito lateral. Cuando nosotros llamamos a la persona de cúbito lateral, en cierto sentido la vía aérea se despeja y el herido la protege. Entonces, lo que sí podemos hacer es aspiración con un dispositivo manual. Hay unos dispositivos manuales de aspiración de vía aérea, ¿ok? El principal error con este paciente es dejarlo en la posición supina, porque cuando usted lo dejan en posición supina, o sea, en posición boca arriba, que llaman los combatientes, pues él se empieza a obstruir la vía aérea con su propia sangre o los tejidos. Si la posición de cúbito lateral no funciona, lo vamos a hallar tal y como está la otra imagen, que es sentar al combatiente, inclinarlo hacia adelante para que la vía aérea se despeje. Si ya eso no funciona, pues tendríamos que irnos a hacer una vía aérea quirúrgica, pero esa la voy a explicar en otra materia, ¿ok? Entonces, la vía aérea quirúrgica ya es un procedimiento de manejo avanzado cuando yo no tengo otra alternativa. Ejemplo, en un trauma maxilofacial, como miraban las imágenes anteriores, donde hay obstrucción de la vía aérea, en un paciente que me presente una reacción anafiláctica con un edema de glotis que me impida a mí manejar una máscara laríngea, otro dispositivo, pues tendré que tomar la determinación de manejar una vía aérea quirúrgica. O también puede ser en un paciente de quemaduras, que es muy común en atentados terroristas, cuando el paciente se expone a inhalar gases calientes y irrita las vías respiratorias y se forma un edema. En este caso, pues la única solución es realizar una vía aérea quirúrgica. Normalmente en los botiquines de TC3 va un kit de crico, donde va el bisturí, va el tubo, va el conector, va todo el equipo para realizar la crico. Es un kit pequeñito que más adelante ustedes van a aprender a manejarlo. Muy bien, ahora nos vamos a la letra R, respiración, ventilación. En esta parte vamos a evaluar a nivel del tórax si existe alguna herida a nivel del tórax, ¿ok? Entonces normalmente vamos a evaluar si hay heridas penetrantes. Lo primero que tienen que hacer ustedes es colocar un parche torácico o sello de tórax, ¿correcto? Y después de haber colocado el sello de tórax vamos a evaluar signos y síntomas del neumotórax y si el paciente presenta un neumotórax vamos a realizar el tratamiento que es una descompresión con aguja. Entonces la descompresión con aguja la podemos realizar en la línea medio clavicular o en la línea axilar anterior, cuarto o quinto espacio intercostal. Recordemos que en la línea medio clavicular lo hacemos a nivel de la línea medio clavicular en el segundo espacio intercostal y en la línea axilar anterior vamos a realizar la punción en el cuarto o quinto espacio intercostal a un ángulo de 90 grados la aguja, ¿correcto? Entonces, para recordar que el primer paso es colocar los sellos. Hay diferentes tipos de sellos. Hay una materia que llama neumotórax. En esa materia vamos a ver los diferentes sellos. Entonces, hay sellos que podemos nosotros fabricar o hay sellos que hay de fábricas, por ejemplo, como ese sello que ustedes observan ahí en la imagen. Es un sello SAN Medical. Es un sello SAN, es un excelente sello porque trae un sistema de válvula de escape, ¿correcto? La descompresión
Normalmente utilizamos un catéter ARC, que es un catéter de 8 centímetros, un catéter H, o si no tienen ustedes ese catéter, pueden utilizar un catéter 14 de los de la intravenosa, correcto, ese es el estándar. Recordemos que lo ideal es que el catéter tenga al menos 8 centímetros, ¿ok? Para que alcance a perforar, a perforar. Entonces, pues hacemos la descompresión utilizando este catéter. Bueno. Podemos de pronto observar en el trauma craneoencefálico, pacientes que presenten traumatismo craneoencefálico, pues normalmente estos pacientes, ¿qué se recomienda? Este paciente presenta alteración de conciencia, debemos evaluar la vía aérea. Si el paciente está inconsciente, hacer un manejo avanzado de la vía aérea. Y lo otro también, mantenerlo monitorizado a través de la pulsometría. Lo ideal en este paciente es mantener una saturación, o sea, una pulsometría por encima del 92% sería lo ideal en este paciente. Recordemos que en la mayoría de los casos nosotros no llevamos balas de oxígeno, o sea, no llevamos oxígeno para administrar a estos pacientes, ¿ok? Muy bien, entonces es muy importante evaluar la pulsometría en este paciente. En la C, que es la circulación, vamos a evaluar otras hemorragias. Recuerde que un punto clave es reevaluar los torniquetes, los vendajes, evaluar a nivel del tórax, a nivel de abdomen y a nivel de pelvis. Evaluar otras hemorragias, ¿ok? Entonces ya evaluamos otras hemorragias. Y determinamos si el paciente presenta algún grado de choque hipovolémico, y si detectamos un grado de choque hipovolémico, pues ya nos vamos a establecer una intravenosa y a diseñar una estrategia para reanimar a este paciente, ¿correcto? En este punto, como les comentaba, reevaluar el torniquete es un punto clave. Por ejemplo, ustedes observan claramente esa imagen donde podemos observar que al liberarse los torniquetes se presentó hemorragia. Ustedes observan que los apósitos están encharcando en sangre. Entonces, uno de los puntos claves que es reevaluar frecuentemente en estas los torniquetes permanentemente. Ejemplo, usted trasladó al herido de fase 2 a fase 3. Hagamos de cuenta que lo tuvieron que transportar en la camilla 500 metros. Al mover al paciente, probablemente se indujo al sangrado. Entonces, por eso es que el especialista de sanidad o la persona que esté a cargo de estar reevaluando esos torniquetes permanentemente. El acceso IV. ¿Cuándo establecemos nosotros un acceso IV? Pues el acceso IV lo establecemos lógicamente para administrar medicamentos. Usted establece que un paciente está en estado de choque, pues tiene que hacer una línea intravenosa. El catéter estándar para este procedimiento es un 18. Entonces vamos a observar la vena más permeable y vamos a hacer la venopunción. Conectamos la bolsa. Esto no quiere decir que vamos a pasar líquido a chorro, sino que vamos a evaluar, por ejemplo, la calidad del pulso distal del paciente. Normalmente a veces en los botiquines llevamos un tensiómetro digital, vamos a mirar cómo está la presión arterial sistólica. Lo ideal es mantenerla por encima de 90, evaluar si el paciente presenta alteración de la conciencia, retrasado en el llenado capilar del paciente. Estos son puntos claves para determinar que el paciente está en un estado de choque hipovolémico y determinar una estrategia en la reposición de volumen, ¿correcto? Muy bien. Normalmente es necesario, o sea, nosotros si determinamos que la víctima está en estado de choque, pues lógicamente que es necesario iniciar la estrategia de reposición de volumen una vez garanticemos de que las hemorragias externas están totalmente controladas, que que a nivel de que si hay un neumotor ya se haya realizado la descompresión, que si el paciente está inconsciente ya se haya permeabilizado una vía aérea, ¿correcto? Entonces, en este caso, también ya teniendo una línea intravenosa en los pacientes que estén choqueados, o sea, pacientes con alteración de conciencia, pulsos distales ausentes, presión arterial sistólica por debajo de 90, o sea, muy disminuida. En estos pacientes, sobre todo cuando tenemos hemorragias internas, podemos hacer uso del ácido tramesánico, que es una alternativa que se está utilizando ahora, que incluso también, aparte de que las directrices del TS3 la recomiendan, del TSC
También la Organización Mundial de la Salud y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, recomienda la utilización del ácido tramesánico en el trauma prehospitalario. Entonces es muy importante saber utilizar el ácido tramesánico. En una clase más adelante van a hablar de medicamentos y entre esos medicamentos se va a hablar la utilización correcta del ácido tramesánico. Normalmente, ¿cómo se utiliza? Normalmente las directrices de TS3 nos indican que nosotros podemos administrar 2 dosis. El especialista de sanidad podría administrar 2 dosis en el campo táctico cuando el traslado es retrasado, antes de las 3 horas de ocurrencia del trauma. Entonces, ¿cómo lo administramos? Como ya tenemos una línea intravenosa, lo que vamos a hacer es 1 gramo de ácido tramesánico lo vamos a diluir en 100 cc de solución salina normal o lactato de Ringer. Recordemos que solución salina al 0.9% o lactato de Ringer, que es el estándar de líquidos que llamamos nosotros de cristaloides en nuestro botiquín. Lo vamos a diluir en 100 cc y lo vamos a pasar en un lapso de 10 a 15 minutos. Lo vamos a pasar lento, ¿correcto? Una vez pasemos el ácido tramesánico, vamos a reevaluar la condición del herido. Vamos a observar alteración de conciencia, calidad de pulsos distales y la presión arterial sistólica del paciente. Si el paciente no mejora o notamos una leve mejoría, si es necesario podemos administrar una segunda dosis que es equivalente a la primera dosis. 1 gramo diluido en 100 cc de solución salina o lactato de Ringer y pasarlo en un lapso de 10 a 15 minutos, ¿correcto? Muy bien. La analgesia. Ya después de haber completado todo esto, podemos determinar si vamos a medicar al paciente. Es muy importante la analgesia. En la analgesia, pues manejamos lo que es la triple analgesia, que más adelante se les va a hablar de ese tema. Normalmente los protocolos de TS3 nos recomiendan una serie de medicamentos que están disponibles en América Latina, como el citrato de fentanilo, la ketamina, la morfina, todos estos medicamentos, pero que en América Latina casi no se utilizan estos medicamentos. Normalmente en los Estados Unidos y en países de Europa estos medicamentos se usan con mucha frecuencia, pero acá en países de América Latina a veces hay temor aún de utilizar estos medicamentos. Entonces podemos proceder nosotros con la administración de la analgesia. Otro de los puntos claves en la fase número 2 es la documentación del tratamiento. La documentación del tratamiento es supremamente importante. Y para eso vamos a diligenciar las tarjetas de los heridos, las tarjetas de TS3 de cuidado de campo, ¿correcto? En una materia a ustedes se les va a explicar y se les va a orientar sobre la utilización de estas tarjetas. No es tanto complejo, pues es una tarjeta que tiene 2 caras donde nosotros colocamos los datos básicos del paciente, procedimientos básicos realizados con un paciente. Esta tarjeta es supremamente importante porque es la tarjeta con la cual nosotros vamos a entregarle al paciente en la tercera fase, que es la evacuación. Es la que el paramédico del helicóptero, de la ambulancia terrestre o fluvial va a recibir, y esa es una guía que él tiene para poder observar qué procedimientos se le han realizado a ese paciente. Entonces, hay unos puntos claves, por ejemplo, como el registro de la hora del torniquete, si le administró algún medicamento, los signos vitales, cantidad de líquidos que le ha administrado, ni la categoría en la que usted clasificó al paciente, ¿correcto? Todos estos puntos son supremamente importantísimos. Entonces, sí es para TS3 en cuidado es importante diligenciar las tarjetas. A veces llega el herido y no tiene la tarjeta y uno no sabe ni qué procedimiento le han realizado a ese herido, cuánto tiempo ya el torniquete aplicado, si lo han medicado, bueno, en fin. Entonces, sí es importante. Y lo otro, por aspectos jurídicos, también la tarjeta es supremamente importante. En caso que de esto se desencadene una investigación, lo primero que nosotros tenemos que echar mano es de nuestra tarjeta para demostrar que sí se le realizó una atención adecuada al paciente, ¿correcto? Bueno, en fin, aquí en esta clase me describo los cuidados, más no profundizo en los cuidados porque lo vamos a ver adelante. Simplemente es que ustedes tengan presente cuáles son los cuidados más importantes en la fase 2. Entonces, pues hay que repasar, estudiar. Para eso ustedes tienen un material de apoyo para que repasen, tomen apuntes. Recuerde que hay un grupo también de asesoría técnica. Y bueno, en fin, la idea de estas clases es despejar un poco la duda de los participantes. Espero que disfruten la clase, que tomen los apuntes necesarios y bueno,
adelante. Los dejo con esta pequeña frase ya para finalizar. Nunca dejes que tus miedos ocupen el lugar de tus sueños, ¿ok? Muchas veces nos frustramos por algo y nos quedamos ahí, no. Hay que meterle ganas a las cosas, hay que salir adelante. Yo los exhorto para que terminen este diplomado. Las personas que tengan dificultad de pronto con el aprendizaje, o sea, a todos y nosotros como docentes somos conscientes que todos no tenemos la misma capacidad cognitiva, ¿ok? De captar. Entonces, vamos a tratar de hacer un esfuerzo. Si hay necesidad de darles una clase extra, lo hacemos con muchísimo gusto. Nada de timidez, cualquier cosa que un participante requiera, toma contacto directamente conmigo y ya miramos cómo le podemos asesorar de parte de todo nuestro equipo médico que está para asesorar el diplomado. Así que muchachos, métanle ganas o como dicen por acá en Colombia, métanle berraquera a este diplomado. Entre todos vamos a hacer un excelente trabajo y lo vamos a sacar adelante, pero para eso se requiere el compromiso de ustedes y el compromiso de nosotros. Es un compromiso de las dos partes y si las dos partes trabajamos unidas, le metemos ganas, vamos a sacar un excelente diplomado que estoy seguro que es así. Pero lo más importante de esto es que vamos a poder contribuir en cierto sentido para mejorar el cuidado táctico de heridos en combate, humanizar lo que es la salud, humanización. Eso es supremamente importante. Así que nos vemos en la próxima clase.